Bien, vamos a revisar ahora la parte de hemorragia obstétrica, ¿no? La hemorragia obstétrica. Vamos a comenzar con la hemorragia de la primera mitad del embarazo, también llamado primer trimestre, ¿ya? Es lo mismo, primera mitad o primer trimestre, donde la causa más frecuente es aborto, de lejos. Es la causa más frecuente de hemorragia obstétrica. Se clasifica el 80% de los abortos son precoces, en las primeras 12 semanas. Pasado las 12 semanas se llama tardío, 20%. 20%. Y acá acuérdate, ¿cuál es la principal causa de aborto precoz? Las cromosomopatías, que están relacionados con la edad de la madre. A más edad en la mamá, más riesgo de aborto. Cuanto más edad tenga la mujer, más riesgo de aborto, ¿no? ¿Y cuál es la cromosomopatía que causa más abortos? Las trisomías, sobre todo del par 16. La trisomía del par 16 es el que causa más abortos. Es el llamado factor ovular o cromosomopatía. Metabólicas, diabetes y problema de tiroides. La mujer con hipo, hipertiroidismo o diabetes también tiene más riesgo de abortos. Infecciones, listeria, clamidia, torch, están asociados a abortos. Listeria, clamidia, torch. Problemas inmunes, acá acuérdate de SAF. Esa mujer joven que no puede quedar embarazada y tiene trombosis arterial, trombosis venosa, descartar SAF. ¿Qué anticuerpos pedimos? Anticoagulante lúpico y anticardiolipina. Anticoagulante lúpico y anticardiolipina. Alteración uterina, o sea, cuando hay un útero tabicado, un útero septado, y tóxicos, ¿no? El tabaco, el alcohol, las drogas están asociados a abortos, por si acaso, ¿no? Esas son las causas. Y si te preguntan del tardío, la incompetencia del cuello cervical o del cuello uterino, ¿no? Incompetencia cervical es cuando el cuello es muy blando y se dilata y hay pérdidas. La incompetencia cervical es la causa más frecuente de abortos tardíos. ¿Qué característica da la incompetencia cervical? Que sus abortos son indoloros, no generan dolor. ¿Cómo evaluamos? Con tacto vaginal, ¿da? Tacto vaginal. Cuando llamamos abortadora recurrente, cuando tiene más de 3 abortos consecutivos, se llama abortadora recurrente. ¿Qué pasa si el cuello, al evaluar en el tacto vaginal, te dicen gestante con sangrado, porque la clínica más frecuente del aborto es hemorragia? Sospechas entonces de aborto y te dicen que el cuello está cerrado, cuello sin modificar. Tu primer diagnóstico debe ser una amenaza de aborto cuando el cuello está cerrado. Pero el aborto diferido, o también llamado aborto frustro, o también llamado retenido, tiene esos 3 nombres: diferido, frustro, retenido. También el cuello está cerrado. En ambos está cerrado. Entonces, cuando te digan cuello cerrado, amenaza de aborto, aborto frustro. ¿Con qué vas a diferenciarlos? Con la ecografía. En la ecografía te van a decir que la amenaza, hay latidos cardíacos, es decir, el embrión está vivo. Si te dicen que el embrión está muerto porque no hay latidos, ya está muerto. Eso es aborto diferido. Aborto diferido frustro. Esa es la diferencia. Entonces, la ecografía, ¿para qué nos sirve? Para ver la vitalidad. Acuérdate, la ecografía sirve para ver si hay actividad cardíaca. Entonces, cuello cerrado con embrión vivo, amenaza de aborto. Cuello cerrado con embrión muerto, aborto frustro. Y este aborto frustro se complica con CIT, coagulación intravascular diseminada. Por eso hay que ver el perfil de coagulación en este tipo de aborto. Y el curso, cuando te digan aborto en curso, es porque el cuello está abierto. Acá el cuello está abierto.
Ahí hay más dolor, hay más sangrado, cuando el aborto está en curso. Entonces le haces tacto y encuentras el cuello dilatado. Es el aborto en curso. Si no deja restos, se llama incompleto, cuando no deja restos. Si deja restos, se llama incompleto. Hay otra clasificación también con respecto a las membranas. Membrana íntegra, el cuello está abierto y ves la membrana ahí protruida. Eso se llama aborto inminente. Inminente. O en otra donde la membrana ya está rota, se está perdiendo líquido, la membrana está rota con el cuello dilatado. Inevitable. Aborto inevitable. Inminente, inevitable es con respecto a las membranas. Incompleto, completo con respecto a los restos. ¿Ya? Esa es la clasificación. Tratamiento de la amenaza de aborto: reposo, abstinencia sexual, y para el dolor, antiespasmódicos. ¿Quiénes son los de elección en el embarazo? AINES, para calmarme el dolor. Reposo, abstinencia sexual, hay que explicarle, y antiespasmódicos. En cambio, en los demás hay que hacer evacuación uterina. Evacuación. Y aquí en la evacuación tenemos el legrado uterino versus el aspirado manual endouterino. Son esos dos: legrado y aspirado manual endouterino. ¿Cuál es la diferencia? La anestesia, ¿no? La anestesia en el legrado es general, o sea, la metes a sala de operaciones. El AMEO es una anestesia regional, es ambulatorio, es una anestesia, es un bloqueo regional. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el legrado vamos a hacer aquellas gestantes que tienen aborto, pero inestables, cuando están inestables. ¿Qué quiere decir inestable? Que está chocada, que está séptica. Ahí hay que meterla a sala. O cuando tiene más de 12 semanas. Muy tardío, más de 12 semanas. Porque si viene caminando, está tranquila y tiene menos de 12 semanas, aspirado manual endouterino. Aspirado manual endouterino. ¿Ah? Esa es la diferencia. ¿Correcto? Muy bien. Y habíamos dicho que la causa más frecuente de abortos tardíos, recurrentes, indoloros, es la incompetencia del cuello. La incompetencia del cuello es la causa de abortos tardíos, recurrentes, indoloros. Donde el tratamiento de elección es el cerclaje. Ese es el tratamiento de la incompetencia cervical, lo que están viendo acá. Hay que suturar el cuello para darle más consistencia. Este punto que ven ahí en el gráfico se llama McDonald, punto de McDonald. Dos tipos de cerclaje: primario, también llamado electivo, también llamado profiláctico, y el secundario, terapéutico. El profiláctico primario electivo se hace a las 12 a 14 semanas. 12 a 14 semanas. En cambio, el terapéutico se hace a partir de las 16 semanas. El terapéutico, a partir de las 10 semanas. Muy bien. Segunda causa de hemorragia de primera mitad: mola, o también llamada enfermedad trofoblástica. La mola, recuerden, es el tumor benigno de la placenta. Tumor benigno. Es una degeneración quística avascular. Quística avascular. Dos tipos de mola: la total y la parcial. ¿Cuál es la más frecuente? La total. Y es la más grave. Es la más frecuente y la más grave. La mola total. ¿Por qué se llama total? Porque todo es tumor. En cambio, en la parcial vamos a tener embrión, pero es un embrión no viable. Embrión no viable. Entonces no todo es tumor, hay embrión, pero está muerto.
¿Cómo se forma la mola total, chicos? La mola total es un error en la fecundación, porque el espermatozoide, que es haploide, fecunda a un ovocito vacío. La madre formó un ovocito sin carga genética, y el espermatozoide, que tiene los genes del padre, lo fecunda. Entonces al final duplica su carga genética, pero ¿cuál es la diferencia? Que solo tiene genes del padre. Es diploide y solo tienes genes del papá. O sea, es como que el papá solito tiene su hijito, ¿no? Y le sale una mola. Una mola total. En cambio, en la parcial, mire, es otro error de fecundación en la que tenemos 2 espermatozoides que fecundan a un ovocito. Pero este ovocito sí tiene carga genética. Entonces, al fecundar por 2 espermatozoides es triploide, pero tiene genes del papá y genes de la mamá, porque este ovocito sí tenía su carga. Por eso hay embrión. Los genes de la madre tienen obviamente que participar para que haya embrión. ¿Qué reacción ha fallado acá? ¿Por qué 2 espermatozoides pueden fecundar? La reacción de Zona. ¿Se acuerdan la reacción de Zona? Esa reacción de Zona falló. Por eso 2 espermatozoides han podido fecundar este ovocito y ahí se produce la mola parcial, ¿no? Entonces cuando te pregunten diferencia, la mola total es diploide y genes paternos. La parcial es triploide y gen materno y paterno. ¿Cuál es la clínica más frecuente de mola? Sangrado. La clínica más frecuente. Es una hemorragia, igual que el aborto. Pero ¿qué te debe hacer sospechar en mola? Esto de acá. Que el útero está aumentado de tamaño para la edad gestacional. Como es un tumor, la altura uterina está aumentada. Eso te debe hacer sospechar. O cuando te digan quistes tecaluteínicos. Y estos quistes, ¿por qué se producen? Porque hay alto valor de beta-HCG. Te dicen 50.000, 100.000 de beta-HCG. Descartar mola. La mola te da altos valores de beta-HCG. Por eso se forman estos quistes. La teoría hormonal. ¿Por qué la gestante tiene más vómitos, más náuseas? Porque tiene más beta-HCG. A más beta-HCG, más vómitos. Por eso en el primer trimestre, ¿se acuerdan el pico? Semana 10, semana 12, ahí la mujer tiene más vómitos. Entonces, como la mola produce altos valores de beta-HCG, hace hiperemesis gravídica, que es vómitos severos, ¿no? Hiperemesis gravídica. O la tormenta tiroidea. ¿Por qué? Porque la mola puede dar una tirotoxicosis. ¿Cuál sería la razón? La HCG, ¿a quién se parece? A la TSH, ¿se acuerdan? La homología, ¿en qué compartían la subunidad? Alfa. Por eso da tormenta tiroidea. Te ponen un caso clínico, gestante con sangrado, y viene con tormenta tiroidea, descartar una mola. ¿Cómo vamos a confirmar la mola? Con ecografía. Y vas a tener esta imagen en la mola. No hay embrión, todo es tumor, y esta imagen se conoce, como ves, hay quistes, es una degeneración quística la mola, se llama racimo de uvas, o panal de abeja también le llaman, o tormenta de nieve, ¿no? El ecografista lo que ve le pone nombre: racimo de uvas, panal de abejas o tormenta de nieve. Eso nos debe hacer sospechar de una mola. Tratamiento de elección, miren: legrado. Acá sí se hace legrado, pero es con cureta aspirativa. El legrado uterino, ¿no es cierto?, que es la cirugía, se puede hacer con cureta cortante o cureta aspirativa. Acá se utiliza la cureta aspirativa, que tiene más riesgo de perforación uterina. Tiene más riesgo de perforación. Entonces se hace el legrado aspirativo. Y esta es pregunta de examen. Después de haberle hecho el legrado, ¿cómo te das cuenta que la paciente se está curando? ¿Cuál es la prueba de control o seguimiento poslegrado? La beta-HCG.
de forma seriada. Después del legrado hay que medirle la beta-HCG, semanal, luego cada 2 semanas, luego mensual. ¿Y qué debe pasar con los niveles de beta-HCG post-legrado en una bola? Deben caer, ¿correcto? Deben disminuir post-legrado. A las 8 semanas ya debe ser indetectable. A las 8 semanas deben caer. Y una mujer que ha tenido mola no debe quedar embarazada en el año siguiente, porque el riesgo de coriocarcinoma es alto. Por eso debemos recomendar anticoncepción. Siempre que vean un caso de aborto, un caso de mola, hay que dejar anticoncepción, porque eso la mujer no lo sabe, ¿no? En ese caso la paciente no sabe que puede quedar embarazada, piensa que ya abortó y no puede quedar embarazada. Hay que dejarle método anticonceptivo. Y a la mola se le deja por 1 año, por el riesgo de malignidad. ¿Y cuál es el anticonceptivo de elección en mola? Anticonceptivos hormonales. Está contraindicado DIU, porque puede perforar el útero. ¿No ves que con la cureta aspirativa hemos dejado delgado la pared del útero? Entonces el DIU puede producir perforación. Por eso se le deja anticonceptivo hormonal. Pregunta: ¿qué pasaría si le has hecho legrado y en vez de bajar los niveles de beta-HCG siguen elevados? ¿Cómo se llama eso? Después del legrado siguen elevados. Enfermedad trofoblástica persistente, donde está la mola invasora y el coriocarcinoma. Si después de haberle hecho el legrado los niveles de beta-HCG siguen elevados, descartar enfermedad trofoblástica persistente, mola invasora y coriocarcinoma, que son las formas malignas. Y como son formas malignas, invaden. Estadio 1, útero. 2, pelvis, vagina. Esta es la más frecuente. ¿Cuál es la metástasis más frecuente del coriocarcinoma? Pulmón. Por eso cuando tengas mujer joven con ginecorragia y hemoptisis, descartar coriocarcinoma. Ginecorragia con hemoptisis, descartar coriocarcinoma. Metástasis cerebral o hepática que son de mal pronóstico, al hígado o al cerebro. Miren de dónde vienen las formas malignas. 60% de quién es precedido, de mola. Por eso cuando una mujer tiene mola, anticoncepción 1 año, porque lo más frecuente es que son precedidos de mola, ¿no? También de un aborto, de un embarazo normal. Es posible, ¿eh? La mujer tiene un embarazo normal y luego hace un coriocarcinoma. Ese es el 10%, precedido de un embarazo normal. Y ahí tiene mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico. Y luego tenemos el ectópico. Entonces, el ectópico se produce porque el saco gestacional, el producto, se desarrolla fuera del útero. Y acá la principal pregunta es: ¿cuál es la localización más frecuente del embarazo ectópico? El tubárico, o sea, en la trompa. ¿Y qué parte de la trompa? Ampolla, donde se producía la fecundación, ¿no? En la ampolla o tercio externo es la localización más frecuente del ectópico. Istmo es el que tiene más riesgo de romperse. Si te preguntaran quién es el que tiene más riesgo de rotura, istmo. Ampolla es el más frecuente. Istmo es el que más se rompe. El que puede llegar a término, ¿qué ectópico puede llegar a término? El más raro, el abdominal. Puede llegar a término, el abdominal. Entonces cuando se forma fuera de la cavidad uterina se llama ectópico, ¿no? Ahí hemos visto las 3 más importantes. Factores de riesgo. Esta es una mujer joven. A diferencia del aborto, a diferencia de mola, que se da en mujeres mayores. Mola y aborto en mujeres mayores, de 35 años. Acá es en gente joven el ectópico, ¿no? Puede tener antecedente de un ectópico previo, pero el factor de riesgo más frecuente, ¿cuál es? EPI. Es el factor de riesgo más frecuente. Enfermedad pélvica inflamatoria.
También la colocación de DIU, la cirugía tubárica, endometriosis, tabaco, duchas vaginales. Ojo, las cirugías tipo cesáreas, tipo legrado, predisponen al ectópico, ¿no? Triada clínica. A diferencia de los dos anteriores, la clínica más frecuente del ectópico es dolor. Esa es la clínica más frecuente del ectópico, dolor. Viene con amenorrea y hemorragia. Esa es la triada del ectópico. Dolor con amenorrea y hemorragia en una mujer joven. Descartar ectópico. ¿Cómo vas a evaluar? Ecografía y beta-HCG cuantitativo. Así evalúas un ectópico. Entonces, cuando tengas emergencia una mujer con dolor, retraso menstrual y hemorragia, debes descartar un ectópico, ¿no es cierto? Dolor, amenorrea y hemorragia. Descartar ectópico. ¿Con qué evalúas primero? Beta-HCG cuantitativo. Y vas a tener dos escenarios: menos de 1500 o más de 1500. Si tiene más de 1500, ¿qué debes encontrar en la ecografía transvaginal? Cuando tenías más de 1500, saco gestacional. Y acá te van a decir útero vacío. Entonces ahí, diagnóstico de ectópico. Útero vacío con beta-HCG más de 1500. Y si tiene menos de 1500, si le hago ecografía no va a servir, porque es normal que el útero esté vacío cuando está menos de 1500. ¿Qué le pido acá? Beta-HCG seriado. ¿Y qué va a pasar al pedirle o repetirle el beta-HCG? Va a pasar que no duplica su valor cada 48 horas. ¿Se acuerdan que cada 48 horas duplicaba? Acá no duplica. Eso se llama patrón en meseta. Y eso hace diagnóstico de ectópico. Entonces, si está mal de 1500, le pides ecografía. Útero vacío, confirmas. Menos de 1500, beta-HCG seriado. No aumenta su valor, confirmas ectópico. Pero el gol estándar es la laparoscopía. Es el gol estándar. La laparoscopía. Tratamiento. En el estudio anatomopatológico hay un fenómeno que te pueden preguntar que se llama fenómeno de Arias Estela, propio del ectópico. Fenómeno de Arias Estela. Hay decidua, pero no hay saco gestacional. ¿Y cuándo le llamamos ectópico complicado? Cuando se rompe. Y ahí es una emergencia, porque la paciente se puede morir, porque al romperse genera intenso dolor, signos peritoneales, ojo, te pueden confundir acá y te ponen Bloomberg, rebote positivo. Tiene signos peritoneales, abdomen quirúrgico. ¿Por qué? Porque hay sangre en el peritoneo. Por eso la mamá se choca, la mujer, ¿no? La mujer en edad fértil se choca, porque hay sangre en el peritoneo. Y eso irrita, ¿no? Por eso los signos peritoneales. Por lo tanto, cuando está inestable hemodinámicamente, debemos descartar un ectópico roto. ¿Y cuál es la conducta frente a un ectópico roto? Entrar a operar. Laparotomía exploratoria. Cuando está inestable, cuando está chocada, cuando te dicen signos peritoneales, laparotomía. Porque si la paciente está estable, está tranquila, laparoscopía. La laparoscopía se hace cuando está estable. Cuando ella está chocada, inestable, con signos peritoneales, laparotomía. Es diferente. Y hay un tratamiento conservador, que es no quirúrgico, darle metotrexate. El metotrexate hace reabsorber el ectópico. ¿Cuándo le damos? Cuando esté estable, primera condición. El saco gestacional es pequeño, menos de 4 centímetros. No hay líquido libre en cavidad peritoneal y no hay latidos. Esos son los criterios de inclusión. 4 criterios, ¿no? Estable, saco pequeño, no líquido, acárdico. Le podemos dar metotrexate. Si no cumple esos criterios, cirugía. Si no cumple esos criterios. Esa es la hemorragia de primera mitad. Aborto ectópico mola. Segunda mitad o tercer trimestre.
nos vamos aumentando en la edad gestacional. Este es el maligno. Mejor ni se topen con este, porque este genera óbito fetal. Es el llamado abrupto placentario o desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Se ha producido una hemorragia en la zona donde se implanta la placenta. ¿Cómo se llama la decidua donde se forma la placenta? Decidua basal. ¿Se acuerdan la decidua basal que formaba la placenta? Se rompen vasos en la decidua basal y eso genera un desprendimiento prematuro de placenta. Principal factor de riesgo, la mala placentación. ¿Por qué la placenta se desprende? Porque se forma mal. ¿Y quién forma mal la placenta? La preeclampsia. La preeclampsia es el principal factor de riesgo para DPP, porque se forma mal la placenta y por eso se desprende. Es el principal factor de riesgo. El RPM porque pierde líquido y el útero pierde presión. Al sacarle líquido, pierde presión el útero y la placenta se desprende. Las trombofilias hereditarias ya han llevado hemato, ¿no? ¿Cuál es la trombofilia hereditaria más frecuente? La mutación 5 del factor de Leiden es la trombofilia hereditaria más frecuente. Mutación del factor 5 de Leiden. La multípara añosa. A más edad y más número de hijos, más riesgo de DPP. Multípara añosa, ¿no? Añosa es más de 35 años. Gestación múltiple, polidrámenos, trauma obstétrico. Cuando tengan una gestante y te dicen que se ha caído, ¿no es cierto? Ya ha tenido un trauma abdominal, mínimo debe quedarse en emergencia 24 horas de observación, porque el trauma está relacionado a DPP, cocaína, tabaco. Entonces, se genera una hemorragia en la decidua y miren lo que se forma acá, un hematoma retroplacentario detrás de la placenta, que empieza a desprender la placenta. El sangrado, el diagnóstico, chicos, de DPP es clínico. No vayas a pensar que necesitamos ecografía. Acá tienes que ser lo más rápido. El diagnóstico es clínico. Basta que sospeches, mete la cesárea. La conducta en un DPP es cesárea. ¿Y cuál es su triada clínica? Miren: sangrado, dolor y sufrimiento fetal. Sangrado, dolor y sufrimiento fetal. Es la triada clínica del DPP. Por eso hace DIP2, sufrimiento fetal. Este es el signo específico. ¿Cuál es el signo específico de DPP? Hipertonía uterina, también llamado útero leñoso o útero de Courvollier. Pregunta de examen: ¿dónde se presenta el útero de Courvollier? En el desprendimiento prematuro de placenta, ¿ya? Entonces le llaman útero leñoso o útero de Courvollier. Courvollier, eso significa DPP, ¿ya? ¿Por qué les digo que es el más grave? Porque la madre hace esto: SID, coagulación intravascular diseminada. La principal causa de SID en el embarazo es DPP. El feto se muere, óbito. Por eso es severo. La mamá hace SID, el feto se muere. Es catastrófica esta hemorragia. Rápidamente, ante la sospecha, acuérdense, sangrado con dolor en el último trimestre, DPP, hasta que no se demuestre lo contrario. Peor si el feto ya está en hipoxia.